Cuidé a nuestra madre moribunda durante una década mientras mis hermanos se hacían ricos y me ignoraban. Ahora que ella murió y me dejó su viejo terreno sin valor, todos quieren ser mis mejores amigos. Todo empezó así cuando el médico nos dijo que a mi madre, Rosaura, le quedaban pocos años de vida. Mis hermanos ya estaban pensando en irse. Yo no. En ese momento éramos 4: Marcos, Iván, Lucía y yo, Héctor. Mi padre, Benjamín, ya había muerto hacía tiempo. La casa era vieja, el barrio estaba olvidado y el terreno donde vivíamos siempre fue visto como algo sin valor. Rosaura tenía una enfermedad degenerativa. No fue rápida ni limpia. Fue lenta, humillante y costosa. Al inicio, mis hermanos ayudaban. Marcos venía los domingos. Lucía traía medicinas de vez en cuando. Iván solo llamaba. Después dejaron de hacerlo. Yo vivía con mi madre. Tenía un trabajo normal como auxiliar en un taller mecánico. No ganaba mucho, pero era suficiente para comer. Cuando Rosaura empeoró, reduje horas. Luego dejé el trabajo. Pensé que sería temporal. Nunca volvió a serlo. Los primeros 2 años fueron duros. Aprendí a bañarla, a cambiarla, a darle de comer cuando ya no podía sostener la cachara. Las noches eran largas. Los dolores no la dejaban dormir. Yo tampoco dormía. Llamaba a mis hermanos. No contestaban o decían que estaban ocupados. Marcos se fue a otra ciudad por trabajo. Iván abrió un negocio con su esposa, Patricia. Lucía se casó con Sergio y se mudó lejos. Todos prosperaron. Yo me quedé. Cada vez que pedía ayuda económica, había excusas. Este mes no se puede. Luego vemos. Tú estás ahí, tú sabes manejarlo mejor. La responsabilidad siempre regresaba a mí. Pasaron 5 años. Rosaura ya no caminaba. Yo no tenía vida social. Perdí amistades. Perdí oportunidades. El dinero apenas alcanzaba. Vendí mi coche. Vendí herramientas. Vendí cosas que eran mías. Nunca toqué nada de ella. Una noche, mientras le limpiaba las manos, me dijo que sentía culpa. Le dije que no pensara en eso. Mentí. Claro que había culpa, pero no era mía. En el 7º año, Marcos vino de visita. Traía ropa cara y hablaba de inversiones. Vio a Rosaura y se quedó en silencio. No ofreció ayuda. Solo preguntó si la casa seguía a su nombre. No le respondí. Iván apareció una vez al año. Siempre con prisa. Siempre hablando de dinero. Lucía mandaba mensajes largos diciendo que me admiraba. Nunca vino. El terreno era grande, pero estaba en una zona olvidada. Sin pavimento. Sin servicios. Mis hermanos siempre lo llamaron ese terreno viejo. Decían que no valía nada. Yo nunca pensé en eso. Solo pensaba en que Rosaura no sufriera. El 10º año fue el peor. Ya no hablaba. Apenas reaccionaba. Yo sabía que el final estaba cerca. Una madrugada murió. Yo estaba ahí. Solo yo. Lloré. No de forma dramática. Fue cansancio. Fue vacío. Llamé a mis hermanos. Todos dijeron que vendrían. El funeral fue incómodo. Marcos llegó con su esposa, Claudia. Iván con Patricia. Lucía con Sergio. Me abrazaron como si nada hubiera pasado. Como si hubieran estado ahí todo el tiempo. Después del entierro, empezaron las preguntas. Preguntas sobre papeles. Sobre herencias. Sobre el terreno. Yo no sabía nada. Rosaura nunca hablaba de eso. Días después, un notario, Esteban, me llamó. Dijo que tenía que verme. Fui solo. Ahí me dijo que mi madre había dejado testamento. Me dejó el terreno completo. A mí. Nada más. No sentí alegría. Sentí miedo. Sabía lo que venía. Cuando mis hermanos se enteraron, todo cambió. Marcos empezó a llamarme todos los días. Iván me invitó a comer. Lucía quería arreglar las cosas. Marcos decía que debíamos vender y repartir, como familia. Iván decía que el terreno podía desarrollarse y que él conocía gente. Lucía lloraba y decía que Rosaura siempre había querido que estuviéramos unidos. Yo escuchaba. Recordaba las noches sin dormir. Recordaba cambiar pañales. Recordaba pedir ayuda y ser ignorado. Un mes después, apareció un hombre llamado Alonso. Quería comprar el terreno. Dijo que la zona iba a crecer. Que había planes. Ofreció una cantidad que jamás había visto. Ahí entendí todo. Mis hermanos también lo entendieron. De pronto, el terreno ya no era sin valor. Era una oportunidad. Era dinero. Era futuro. Marcos me habló de abogados. Iván de sociedades. Lucía de perdón. Yo no respondí de inmediato. Estaba cansado. No solo físicamente. Estaba cansado de ser invisible. Una noche, Marcos vino sin avisar. Dijo que no era justo.
Que todos éramos hijos. Que yo solo había tenido más tiempo. Eso fue lo que dijo. Más tiempo. Le pedí que se fuera. No lo hizo. Empezó a gritar. Iván llegó después. Lucía llamó llorando. Todo se volvió caótico. Ahí entendí que el problema no era el terreno. El problema era que nunca les importé mientras no había nada que ganar. Decidí hacer algo que cambiaría todo, decidí hacer algo que cambiaría todo. No fue una decisión impulsiva. Fue fría. Me tomé varios días sin responder mensajes. Dejé que mis hermanos se desesperaran. Marcos empezó a mandar odios largos. Iván mensajes cortos pero constantes. Lucía llamadas a cualquier hora. Fui con Esteban otra vez. Le pregunté exactamente qué significaba el testamento. Me dijo que era claro. Rosaura estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó. No había nada que impugnar fácilmente. El terreno era mío. Punto. También le pregunté qué pasaría si yo decidía no vender. Me dijo que era mi derecho. Nadie podía obligarme. Esa noche dormí mejor que en años. A la semana siguiente acepté reunirme con mis hermanos. Quedamos en la casa. La misma casa donde Rosaura había pasado sus últimos años. Llegaron los tres. Marcos serio. Iván calculador. Lucía nerviosa. Les dije que había pensado mucho. Que entendía que se sintieran molestos. Que yo también me sentí solo durante años. Marcos me interrumpió. Dijo que eso no venía al caso. Ahí confirmé todo. Les dije que no iba a vender el terreno por ahora. Que necesitaba tiempo. Iván se molestó. Dijo que estaba perdiendo una oportunidad única. Lucía lloró. Marcos apretó los dientes. A los días empezaron las amenazas veladas. Marcos habló de abogados. Iván dijo que Rosaura no estaba bien cuando firmó. Lucía decía que esto estaba rompiendo a la familia. Yo seguí callado. Alonso volvió a llamarme. Me ofreció más dinero. Dijo que otros compradores estaban interesados. Le dije que no estaba listo. Me respetó. Pasaron semanas. Mis hermanos dejaron de fingir amabilidad. Marcos me gritó por teléfono. Iván dejó mensajes diciendo que me arrepentiría. Lucía me bloqueó. Una tarde encontré papeles viejos de mi madre. Cartas. Recibos. Un cuaderno. Lo leí todo. Ahí estaba su letra. Hablaba de mí. De cómo la había cuidado. De cómo le dolía que sus otros hijos se hubieran ido. De cómo decidió dejarme el terreno porque era lo único que tenía para agradecerme. Lloré como no lo hice en el funeral. Con el tiempo, el barrio empezó a cambiar. Llegaron máquinas. Pavimentaron calles cercanas. Alonso volvió. Esta vez con planos. El terreno valía el triple. Mis hermanos regresaron. Marcos apareció con un discurso más calmado. Iván ofreció invertir conmigo. Lucía pidió perdón. Dijo que había sido egoísta. Yo ya no era el mismo. Les dije que vendería una parte del terreno. Solo una. Que con eso me bastaba para vivir tranquilo. Que el resto lo conservaría. Marcos explotó. Iván me llamó ingrato. Lucía volvió a llorar. Vendí esa parte. Pagué deudas. Compré una casa pequeña lejos de ahí. Dejé el barrio. Dejé la casa donde todo pasó. No volví a ver a mis hermanos por mucho tiempo. A veces pienso en esos 10 años. En lo que perdí. En lo que aprendí. En lo que nadie vio. Y todavía hay algo más que pasó después de la venta. Algo que ninguno de ellos esperaba y que terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación. Después de la venta parcial, pensé que todo se iba a calmar. Me equivoqué. Unos meses después, recibí una notificación legal. Marcos estaba intentando impugnar el testamento. Decía que Rosaura había sido manipulada. Que yo la había aislado. Que me había aprovechado de su estado. Leer eso me revolvió el estómago. Contraté a una abogada, Natalia. Le llevé todo. El cuaderno de mi madre. Las cartas. Los recibos médicos firmados por mí durante años. Los mensajes donde pedía ayuda y nadie respondía. Natalia fue directa. Me dijo que el caso de Marcos era débil, pero que iba a ser sucio. El juicio comenzó meses después. Iván se unió a la demanda. Lucía no. Dijo que no quería saber nada, pero tampoco me defendió. Simplemente desapareció. En la primera audiencia, Marcos me miró como si yo fuera un extraño. Iván evitó cruzar miradas. Yo solo pensaba en Rosaura. En lo que habría sentido si viera esto. El abogado de Marcos hablaba de abandono emocional inverso. De manipulación. De que yo había convencido a mi madre de que los demás no la querían. Cuando escuché eso, apreté los puños. Era exactamente lo contrario. Natalia presentó el cuaderno. Leyó fragmentos. La letra de Rosaura era clara. Hablaba de llamadas no contestadas. De promesas rotas.
De cómo yo era el único que estaba ahí cuando gritaba de dolor en la madrugada. Marcos se puso rojo. Iván bajó la cabeza. El proceso duró más de lo que esperaba. Meses. Gasté dinero, energía, tiempo. Pero esta vez no estaba solo. Yo tenía la verdad escrita por ella. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento era válido. No había manipulación. No había engaño. Marcos perdió. Iván también. Pensé que eso sería el final. Otra vez me equivoqué. Días después del fallo, Lucía me llamó. Su voz era distinta. Me dijo que Marcos estaba endeudado. Que Iván había invertido mal. Que los dos contaban con ese dinero. Que ahora estaban al borde del colapso. Me pidió ayuda. Dijo que éramos familia. Que Rosaura no habría querido esto. No respondí de inmediato. Colgué. Esa noche volví a leer el cuaderno. En una de las últimas páginas, Rosaura escribió algo que no había notado antes. Decía que no quería que yo cargara con culpas ajenas. Que no sacrificara mi vida por gente que solo aparecía cuando necesitaba algo. A la mañana siguiente, llamé a Lucía. Le dije que lo sentía. Que no iba a ayudar. Que ya había dado todo durante 10 años. No volvió a llamar. Semanas después me enteré, por terceros, que Marcos perdió su casa. Que Iván cerró su negocio. Que hablaban mal de mí. Que decían que yo los había traicionado. No sentí culpa. Sentí silencio. Un silencio que no había tenido en una década. Con el tiempo, el resto del terreno siguió subiendo de valor. Recibí más ofertas. No vendí. No todavía. Hay una última decisión que tomé después, algo que hice sin decirle a nadie, y que terminó de cerrar esa etapa de mi vida de una forma que ni yo esperaba. Esa última decisión no fue por dinero. Fue por cansancio. Un día fui solo al terreno. No había ido desde que empezó todo el caos. Caminé despacio. Miré el espacio vacío. Pensé en Rosaura sentada afuera cuando todavía podía caminar. Pensé en mí mismo más joven, sin saber lo que venía. Ahí entendí que no quería pasar el resto de mi vida atado a ese lugar ni a lo que representaba para mis hermanos. Hablé con Alonso otra vez. Esta vez no para vender. Le pregunté por los planes reales de la zona. Me dijo que habría viviendas, comercios, oficinas. Le pregunté si el proyecto incluía algo para la gente que había vivido ahí antes. Me dijo que no. Colgué y pensé durante días. Después tomé una decisión que nadie esperaba. Doné una parte del terreno. No a mis hermanos. No a conocidos. A una fundación local que cuidaba a personas con enfermedades degenerativas. Gente como Rosaura. Gente como yo fui durante años, pero sin apoyo. Lo hice en silencio. Sin anuncios. Sin redes. Solo firmé. Cuando la noticia se filtró, Marcos explotó. Iván me mandó mensajes furiosos. Lucía volvió a escribir diciendo que eso ya era demasiado. Que estaba humillándolos. No respondí. La fundación construyó un centro pequeño. Nada lujoso. Funcional. Cuando lo inauguraron, me invitaron. Dudé en ir. Fui. Había familias cansadas. Personas agotadas. Cuidadores solos. Me reconocí en ellos. Nadie sabía quién era yo. Nadie me agradeció personalmente. Eso me alivió. Meses después, vendí el resto del terreno. Me mudé aún más lejos. Cambié de número. Cerré esa etapa. No me reconcilié con mis hermanos. Tampoco los odié. Simplemente dejaron de existir en mi día a día. A veces, por las noches, pienso en Rosaura. En sus manos. En su cuaderno. En su decisión. Y pienso que, por primera vez en mucho tiempo, hice algo solo para mí, sin culpa y sin miedo. Pero todavía hay una conversación pendiente que ocurrió años después, cuando creí que todo estaba cerrado y alguien volvió a buscarme por una razón que no tenía nada que ver con dinero. Pasaron años. No supe nada de ellos. Yo seguí con mi vida. Trabajé poco, lo justo. Vivía tranquilo. Sin lujos, sin deudas, sin ruido. Un día recibí un correo que casi borro sin leer. No reconocí el remitente. El asunto decía solo mi nombre. Lo abrí por curiosidad. Era de Lucía. No empezó con disculpas. No habló del pasado de inmediato. Me dijo que estaba enferma. No dio detalles al principio. Dijo que llevaba meses pensándolo. Que no sabía si tenía derecho a escribirme. Que entendía si no contestaba. No respondí ese día. A la semana volvió a escribir. Esta vez fue más directa. Tenía una enfermedad crónica. No era terminal, pero iba a empeorar. Necesitaba ayuda. No económica. Ayuda real. Acompañamiento. Alguien que estuviera ahí. Leí el mensaje varias veces. Sentí algo raro. No enojo. No culpa. Cansancio otra vez. Pensé en Rosaura. Pensé en 10 años de mi vida.
Pensé en las noches sin dormir. Pensé en cómo Lucía nunca apareció. Pasaron días. Al final respondí con una sola frase. Le dije que lo sentía, pero que no podía. No me contestó de inmediato. Cuando lo hizo, fue un mensaje largo. Dijo que entendía, que sabía que no merecía nada, que solo necesitaba intentarlo, que Marcos ya no estaba en su vida, que Iván tampoco, que estaba sola. Eso me golpeó más de lo que esperaba. No dormí esa noche. Al día siguiente le pedí hablar por teléfono. Accedió. Su voz estaba distinta, más baja, más lenta. Me contó lo básico: tratamientos, dolores, días buenos y malos. Me escuchó en silencio cuando le dije que no podía volver a ser el que fui, que ya no tenía fuerzas para eso. Lucía no discutió, no pidió más, solo dijo que lo entendía, que quería cerrar cosas antes de que fuera tarde. Quedamos de vernos una sola vez, en un lugar neutral, un café, nada más. Cuando la vi, parecía otra persona, más delgada, más cansada. No hubo abrazos largos, solo un saludo torpe. Hablamos de cosas simples, del clima, de su trabajo, de mi vida actual. En un momento me pidió perdón. No como antes, sin dramatismo. Dijo que había sido cobarde, que eligió la comodidad, que pensó que siempre habría tiempo. Le dije la verdad, que su perdón no cambiaba lo que pasó, que ya no buscaba justicia ni venganza, solo distancia. Lucía asintió. Dijo que eso también era una respuesta. Nos despedimos sin promesas, sin planes futuros. Nunca volví a saber de ella. Años después me enteré, por una coincidencia, que había muerto. No fui al funeral. No sentí remordimiento. Sentí cierre. Hoy vivo una vida sencilla. A veces ayudo de forma anónima a cuidadores. Nunca cuento mi historia completa. No hace falta. Cuidé a mi madre durante una década. Perdí mucho. Gané silencio. Gané claridad. Y aprendí algo que me costó 10 años entender. No todo sacrificio te hace buena persona, y no toda familia merece que te rompas por ella.